estás? Y qué gusto recibir aquí en el estudio de Mega Noticias Tepic. Tenemos la oportunidad de platicar con el contador Felipe Ortiz Benavides, a quien saludo con mucho gusto. Felipe, me da mucho gusto recibirte. Un placer, Enrique, muchas gracias por la invitación. Y sí, el día de hoy vamos a abordar un tema de mucha actualidad y de mucho impacto en la economía de nuestro estado. Y seguramente usted lo nota porque, oye, pues todos vamos a comprar, así lo podemos ver, vamos al súper, vamos a comprar, nos encontramos que queremos adquirir cosas, tenemos que pagar servicios. Y bueno, de ahí está este parámetro económico que de repente nos damos cuenta que el dinero, pues lo que ganamos a veces no nos alcanza, ya no tiene el mismo valor cuando encontramos que crecen los precios de ciertos productos. Exactamente, Enrique, la inflación es un fenómeno que va menguando el poder adquisitivo del dinero en los hogares, en las empresas. Y este indicador que cada año, como bien dices, representa el crecimiento de los precios en nuestro país, es medido por el INEGI, ¿sí? En forma constante. Tiene sus equipos que transitan todos los pueblos de la República Mexicana y se convierte en un indicador que utiliza el Banco de México para establecer su política monetaria y poder en un momento dado llevar a cabo su labor, que es llegar al 3% de inflación. ¿Qué quiere decir esto, Enrique? ¿Sí? Que tenemos que convivir con este fenómeno constantemente y lógico, ha habido épocas, en mi experiencia, me han tocado tasas de inflación, estuve en 1982, por allá, muy fuerte, 120%. Con López Portillo, ¿sí? El cierre de la administración de José López Portillo para el paso de Miguel de la Madrid, 120% con los famosos pancholares, los dólares que pues por decreto quedaron en un precio estatizado, por ejemplo. Fíjate que en aquel entonces yo tenía una cuenta en dólares y cuando se repercute este fenómeno del 120%, se da una especie como en Argentina de corralito. Ajá, sí, claro. Fui por mis dólares y ya no me entregaron mis dólares. Me entregaron un tipo de cambio que se estableció en aquel entonces y retiré en pesos lo que yo había iniciado en dólares. Al cambio que quiso en ese momento la Administración Federal. Entonces, aquella época, pero actualmente tenemos una tasa de inflación de 4.32 de el mes de junio. Lo que va del año, así es. Lo que va del año. Una tasa anualizada que ponderado contra el mes de mayo anterior significa que hubo una reducción, ¿sí? De 4.32, antes era 4.42 aproximadamente. Un poquito, el incremento de precios no fue tan fuerte en el mes de junio. Definitivamente, Enrique, Nayarit, tenemos la última estadística, está dentro de los 5 estados con mayor crecimiento de inflación, ¿sí? En donde está Veracruz, está Tamaulipas, está Baja California y Jalisco. Son las 50. A ver, qué bueno que estamos tocando esto para simplificarlo al público. El costo de la inflación es precisamente lo que estamos pagando, además es excedente por el precio de los productos y servicios que estamos contratando o adquiriendo. Pero hablar de, por ejemplo, Jalisco, puedo entenderlo, cuando se ha convertido en un clúster tecnológico, puede tener otros parámetros salariales, otros parámetros económicos, no nada más depende de productos primarios, ganadería, agricultura, tiene productos que también son de sectores secundarios y terciarios, tienen industria, tienen servicios de turismo, y bueno, puedo entenderlo porque tiene una diversificación económica. En el caso de Tamaulipas y de Baja California, sí son entidades muy grandes, pero la realidad es que mucho dependen del flujo fronterizo. Y tú, como experto en materia fiscal, contable y económica, pues ¿qué nos puedes decir al respecto? Simplemente, tienen un IVA diferenciado, tienen un costo de vida diferenciado, está muy enfocado al régimen de la paridad peso-dólar, la vivienda es más cara, los salarios también son más altos, los costos de vivir en la frontera son, por eso mucha gente busca llegar allá, son mejores los salarios a pesar de los riesgos de pagar más en transporte, más en vivienda y demás. Y sí, lo puedo entender, pero Nayarit, ¿dónde estamos? O sea, me queda muy claro que se quiere traer un clúster tecnológico, qué bueno, me da mucho gusto,
con el tema de semiconductores, pero no lo tenemos, dependemos todavía en gran parte sector de turismo y eso puede ser importante, pero tenemos una amplia dependencia económica del sector primario, ganadería, pesca y agricultura. Los salarios, estamos inclusive en parámetros del estándar nacional. ¿Qué pasa con Nayarit en ese sentido? ¿Cuál es tu perspectiva? Bien, pues habría que analizar que México tiene dos zonas económicas en materia salarial, ¿sí? La zona fronteriza, tanto norte como sur, y el resto es la zona general. El salario mínimo está en 278.80 pesos en este momento para Nayarit. Sin embargo, en mis análisis que he realizado, la inflación acumulada en los últimos 5 años, Enrique, asciende a aproximadamente un 28%. Sí. ¿Sí? Sin embargo, han crecido 171% de 2018, que estaba el salario en 102 pesos, a 278.80 centavos, ¿sí? El salario actual. ¿Qué significa esto? Que muchas veces perdemos de vista que ese componente entre el crecimiento de salario, que se ha estipulado que no ha sido inflacionario, ¿sí? Es por decreto. Es por decreto, ¿sí? Y sin embargo, la inflación acumulada oficial ha sido de un 28%, más o menos, ¿sí? En los últimos 5 años. Nayarit, su potencial ha sido el sector turístico últimamente, de alta gama, media gama, todo. El uso del aeropuerto, la inversión que se hizo el año anterior para la ampliación, ¿sí? Y el detonante que está teniendo con la apertura de nuevas líneas, digamos, de nuevas rutas internacionales. ¿Por qué? Me puse a investigar. Calgary de diciembre a marzo tiene temperaturas de menos 10 grados. Ellos huyen, ¿sí? Y se vienen para acá. Entonces yo pensaba adquirir un vuelo, pero dije, no aguanto el frío. Entonces, él está diseñado para que los canadienses lleguen a Nayarit y aborden todos los servicios turísticos. Esto, lógico, con el incremento de la turbocina, con incremento de servicios, con incremento de salarios en el sector del turismo, pues lógico que adquiere una demanda hasta cierto punto mayor, y al haber mayor demanda, pues los precios se van acomodando conforme a esa demanda. El precio de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. El sector primario en Nayarit, pues tenemos un problema hasta cierto punto de financiamiento que no se concreta el enlace de la estructura para que se detone ese gran potencial que tiene Nayarit por los servicios acuíferos que tenemos en Nayarit, que son vastos, ¿sí? Otro sector es el industrial, que es limitado, pero tenemos nuestro sector industrial local, focalizado, y es ahí donde prevalece la política de consume lo local, ¿no? Sí. Las tostadas, las salsas, otros ingredientes. Los cárnicos, tenemos muy buenas empresas de cárnicos aquí en el estado. Los cárnicos también, y lógico, empresas que son productoras de huevo, en un momento dado, que tenemos de primera mano acceso a esos precios. ¿Qué se viene siendo la inflación en Nayarit? A veces perdemos de vista que la inflación, que nos dicen, en junio fue 4.32%, es mentira, ¿eh? Recordemos que la inflación mide un parámetro, y en un momento dado está midiendo lo que deja de crecer la inflación. La inflación que ya se dio en precios de, por ejemplo, en ropa, en entradas al cine, restaurantes, diversión, restaurantes, ¿sí? Últimamente restaurantes, yo he detectado un problema de una variante de la inflación que se llama reduflación. ¿Qué es eso? ¿Sí? Tú vas a un restaurante y encuentras una carta, en tu carta, y dices, siguen los mismos precios, ¿sí? Sí. El combo tal no ha subido de precio. Pero sí me he dado cuenta que se han reducido las dotaciones de los chilaquiles, ¿sí? Un poquito menos los frijoles, y pues sí, las raciones de los platillos principales también se han reducido. Sí, ya no tiene el mismo gramaje que originalmente se. En eso consiste la reduflación, ¿sí? Si tú vas a un centro comercial y te gusta una marca especial de café, pues resulta que ya no hay frascos de 200 gramos. Ya son de 180 gramos. Ya le quitaron 20 Te cuesta gramos, lo mismo, pero ya tiene. En eso consiste la reduflación, ¿sí?
tenemos también una derivación, Enrique, que ojalá nunca se dé, que es la deflación, ¿no? Sí. La deflación la está viviendo Japón, lleva 3 décadas viviendo con la deflación. La gente no pide prestado, al contrario, quien pide prestado, el banco le paga interés para que se mueva el dinero. ¿Sí? Y entonces, que no ha habido inflación en 30 años, se han mantenido los precios. La fortaleza de ese país extraordinario es su economía externa, ¿sí? Por eso es de que sí trabajan duro los japoneses, pero en un ambiente diferente de Nayarit. Y además con las exportaciones, con los precios, a pesar de la deflación que tienen en Japón, que no tienen inflación, es decir, los precios se mantienen, los salarios se mantienen y llegan los excedentes de las exportaciones que ellos lanzan a otras partes del mundo, pues por supuesto que están teniendo excedentes monetarios también interesantes. Definitivamente, y Nayarit, acordémonos, en relación a esa situación de Japón, sí, tenemos las remesas. Sí. Que ahorita con el asunto de Donald Trump, el impuesto también está generando otro efecto. Y que, por cierto, ojo, y lo quiero destacar muy en claro, porque ese es un elemento que a veces se nos vende por parte de las autoridades gubernamentales. Las remesas no son gracias a los gobiernos. Las remesas son gracias a los mexicanos que están trabajando en el extranjero y que envían dinero ganado por ellos una vez que se cubrieron los respectivos impuestos en los países donde están, para enviarlo a sus respectivos familiares. El mexicano, el nayarita que está en California y que le envía a su mamá, ahí le mando los 200, 300, 500 dólares, eso es gracias al trabajo de esa persona que está trabajando allá en los Estados Unidos. Y ese punto es importante, no es uno, estamos hablando se habla al menos, se está hablando de casi 400,000 nayaritas que pudieran estar en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ellos mandan recursos a sus familiares? Imagínense nada más. Sí, fíjate que como experiencia, hace un mes tuve un viaje relámpago con mi familia y hay un temor, de verdad, se palpaba el temor, digamos, de entrar a Estados Unidos por la cuestión migratoria. Claro. ¿Qué tanto va a afectar el envío de remesas? Yo pienso que sí va a ser sustancioso. No me asusta porque el 99% de las remesas, Enrique, son vía transferencias bancarias. Sí. ¿Qué quiere decir? Si hacen transferencias bancarias, quiere decir que la mayoría de los que hacen las remesas tienen cuentas bancarias. Y un inmigrante sin papeles no puede tener cuentas bancarias. Estamos hablando de que son personas que tienen un estatus formal allá en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en Nayarit sí, con relación a las participaciones federales que recibimos en Nayarit, de la federación, estas participaciones quedan abajo del monto que recibimos de remesas. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir a tu público? ¿Sí? Que reciben remesas, está teniendo un impacto por la inflación, pero no es exclusivo en Nayarit. En Estados Unidos están creciendo más los precios que nosotros mismos consumimos. Los hogares de Estados Unidos están enfrentando un crecimiento de precios alimenticios, sobre todo, mucho más elevados que en Nayarit. No es consuelo, ¿sí? Pero sí debemos procurar que en los hogares nayaritas aprendamos a administrar esos dineros para, de una manera de modificar hábitos, hacer rendir las remesas que con mucho esfuerzo nos envían los paisanos. Déjame hacer un recuento, si me lo permites, Felipe. En esta oportunidad platicar con el experto en economía, Felipe Ortiz Benavides. Veo varios temas que estamos tocando. Estamos hablando del parámetro inflacionario, estamos hablando del contexto de Nayarit con respecto a otras entidades, tratando de entender la situación de la inflación en Nayarit, y son varios componentes. El tipo de industria que tenemos en el estado, cada una con sus particularidades, el tema relacionado también a las remesas, que también juegan un papel importante, y por supuesto yo también así lo agregaría en este tema, y lo pongo por cierto en la mesa, pues las oportunidades que tiene Nayarit, porque dentro de esa situación de inflación, de estar comparándonos con otras entidades que tienen en particular un mayor peso económico con respecto a Nayarit, que por cierto es el lugar 29 en la generación de Producto Interno Bruto del país, creo que tenemos oportunidades para trascender muchísimo más con estos parámetros económicos que estamos platicando. Definitivamente, agregando 2 elementos más también, Enrique, que es el tipo de cambio
que infiere en el monto que reciben los hogares nayaritas. Recordemos que, bueno, en lo personal siempre me inmiscuyo en la economía y adquiero diferentes lapsos en moneda extranjera. Hay una mezcla de 11 pesos cuando estaba hace como 14 años, subió a 13, 14, 15, 16, estuvo hasta 25 pesos el tipo de cambio, luego 22 y normalmente a fines del año pasado en 21 pesos y ahorita está en 18.57 más o menos por dólar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por lógico, si se aprecia el tipo de cambio, infiere en las personas que van a cambiar sus dólares. Y otro elemento que debemos de agregar, Enrique, es el PIB, ¿sí? Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, que mide lo que es la fórmula entre inversión, ¿sí?, consumo y empleo. Cómo se están moviendo estas tres variables que permiten en un momento dado que la población mexicana tenga empleo y, lógico, tenga más recursos, aparte de los programas del bienestar, que están los 14 programas que detiene el gobierno federal y entre ellos el de adultos mayores, que eso hasta cierto punto en Nayarit hasta cierto punto está ayudando en las economías, ¿sí? Y lógico, también están afectados por la inflación, ¿sí? Porque adquieren el mismo sustento alimenticio. Por ¿sí? el mismo monto, a pesar de que el producto cueste más. Yo agregaría un punto también importante, que no lo dejemos de lado. El tema de Nayarit antes de los últimos años, al menos en Tepic, porque Bahía de Banderas creo que es aparte, por ser zona turística y sobre todo la zona de la costa con Compostela. Pero si hablamos de Tepic, una ciudad que es muy similar a Jalapa, Morelia, que son ciudades con sedes universitarias, educativas, con las sedes gubernamentales, la burocracia aquí labora, y realmente una vocación más comercial. Digo, Morelia en ese plano destaca por el ámbito turístico, Tepic estamos en ese proceso, pues nos encontramos que la vivienda el año pasado creció, el precio de la vivienda en 11.7% y el costo de las rentas en la zona metropolitana de Tepic, Jalisco, ha estado creciendo también en forma considerable. Por supuesto que también vino a afectar todo lo que ha sucedido en materia inmobiliaria con la serie de irregularidades en Bahía de Banderas, restringió el crédito bancario para la adquisición de bienes inmuebles en el estado, pero bueno, eso básicamente en Bahía de Banderas ya está reactivado, ya hemos platicado aquí en el tema con varios expertos, ya ha estado avanzando el asunto del crédito, pero la realidad es que también en estos momentos, así como estamos hablando que Nayarit es una de las 5 entidades con la mayor inflación, también es una de las entidades que tiene el mayor costo en incremento de la vivienda en los últimos meses. Un punto que también es interesante. Sí, me infieren muchas cosas en la cuestión inmobiliaria, desde la demanda, desde la superficie que tiene la zona de Tepic, el valle de Matatipac, cada día más lejano, zonas que en un momento dado fueron construidos al lado de zanjones que están teniendo problemas. Pero hay un elemento muy importante dentro de la esfera de la inflación, Enrique, que es la tasa de interés. Por supuesto. La tasa de interés es la herramienta monetaria que utiliza nuestro Banco de México para en un momento dado controlar la demanda de dinero, ¿sí? Si yo pongo una tasa de interés que, por ejemplo, en 2024 tuvo 11 incrementos la tasa de interés objetivo, que llegó a estar a 11.25%. En este año han sido 5 ocasiones, la última el 26 de junio, en donde llega a 8% la tasa. ¿Qué significa esta tasa líder que pone el Banco de México? Con eso regula la demanda de los créditos, ¿sí? Todos los oferentes de planes de crédito toman de referencia tanto esta tasa como la tasa ya es única que estableció la Comisión Nacional,
que utilizan los bancos, ¿sí? ¿La TIE? La TIE, pero antes era 28, La de los 60, CETES. Todo. CETES es una tasa referencial que maneja el gobierno para captar dinero ofreciendo certificado de la tesorería, ¿sí? En este momento está en 7.96% más o menos la tasa. Entonces, este movimiento tiene una connotación increíble hasta en la recepción de inversión extranjera, los que se llaman capitales golondrinos, que ven un diferencial de tasas con respecto al 3.75, 4.5% que tiene Estados Unidos. Dice, en vez de invertir allá, voy a ir gano en México porque me está pagando 11.25, un diferencial de 6% en la tasa a 7% más o menos, 7 puntos más. En este momento son 4 puntos, 3.5% del diferencial de tasas, y eso infiere también en la colocación de inversión extranjera en México, ¿sí? Pero volviendo al terruño, ¿sí? ¿Cómo se ve afectado la economía de Nayarit por el tipo, la tasa de interés, ¿sí? Pues tú ves precisamente en el ámbito inmobiliario que hay ofertas de créditos, tasa de créditos inmobiliarios, hipotecarios, ¿sí? De todos los bancos. Hay unos bancos que tienen tachado nuestro estado. ¿Por qué? Porque hasta que no se aclaren algunas situaciones que hubo por ahí con unos créditos para la zona sur de Nayarit. Sin embargo, sí debemos de cuidar que las tasas de interés siguen muy elevadas, por lo menos a los que tienen acceso los hogares de Nayarit. Muchas veces comprometen con créditos nóminas, su poco percepción, créditos personales, tarjetas de crédito de tiendas departamentales, ¿sí? Entonces sí hace falta una cultura financiera, y qué bueno que haces este tipo de programas. ¿Por qué? Porque la gente cada día se está requiriendo, tiene esa necesidad de ver qué hacer en su administración de sus dineros. Mi experiencia me ha dicho que el culpable son los hábitos, ¿sí? Claro. Desde alimentación, malos hábitos, todo, y esto infiere en un gasto mayor en medicamentos, que ese es otro tema muy delicado, ¿sí? Pero en cuestión de inflación, yo sí compro medicamentos y estoy sorprendido de los precios, ¿sí? Para adquirir. En mi caso, que estoy adquiriendo para tratar una inflamación de bronquios, ¿sí? Lógico, veo los precios y digo, caramba, sí hay inflación. No, es que enfermarse, y bueno, ¿qué les puedo decir al público? Usted lo sabe, enfermarse es una situación que, si uno acude, aunque sea las farmacias que tienen los servicios médicos, nos encontramos que los costos son muy altos. Ahora, si atendemos todo en el ámbito particular, por supuesto complicado. Y que bueno, si vamos al servicio público, ya sabemos que a veces nos encontramos que hay falta abasto de algunos medicamentos, pero no es fácil cuando tocamos esos temas de la salud. Retomando el tema de todo esto que estamos hablando, Felipe, son muchísimos componentes que creo que pocas veces tenemos dimensionados, que tienen que ver en el ámbito de desarrollo económico de un estado. Estoy viendo un rompecabezas enorme que no es fácil, y sobre todo con esto, cómo hacer estrategias que permitan posicionar a la entidad con el propósito, de dar calidad de vida a las personas, de generar espacios donde construir, de donde traer inversión, de donde cumplir los requerimientos que tiene esa población, de donde atender todos aquellos aspectos de infraestructura. Parece que no, pero todo lo que estamos hablando conlleva una serie de procesos que pueden marcar perfectamente políticas estratégicas de una entidad. Definitivamente el diseño de políticas públicas en base a cómo está la connotación económica de nuestro estado infiere que debemos detectar, por ejemplo, yo pienso, esta apertura de rutas que va a traer turismo extranjero, especialmente Canadá, que afronta climas extremos en algunas ciudades, salvo Vancouver, que está en zona cálida, sí, pero todo lo que es Calgary, todo Toronto, Montreal, son temperaturas que lo que desean es pasarla a gusto. Te pongo un dato y voy a dar esta primicia que había platicado precisamente con quien fue el administrador del aeropuerto de Nuevo Laredo. Lo tuvimos en entrevista.
Y Raúl Llamas nos decía algo importante. ¿Sabes cuál fue el boom inicial de Cancún? ¿Cómo fue el boom de Cancún? Con vuelos charter. Sí. De Ciudad de México a Cancún. Me estaba comentando Raúl, tiene muy cerca, él vive en Nuevo Laredo, tiene muy cerca a Monterrey. Dice, hoy por la situación de inseguridad, muchos vuelos charter ya no salen de Cancún. Son vuelos de temporada, ya no salen de Monterrey a Cancún. Dice, pudieran salir perfectamente del aeropuerto de Tepic. Ahí lo dejo este parámetro, porque además es una ciudad grande, con mucha demanda de búsqueda de espacios turísticos, cuando en las épocas de vacaciones. Sabemos que los canadienses, bien lo dices, van a salir en las épocas de frío. En las épocas de vacaciones tenemos un público local, tenemos un espacio diseñado en Nayarit, para que si se logran las políticas y los acuerdos comerciales, traer también vuelos de este tipo al aeropuerto de Tepic, ¿eh? Yo pienso que la administración de estatal ya tiene diseñado algunos servicios que a la llegada, cómo van a atender ese turismo, ¿sí? Y igual Claro. pienso, va a ser ya focalizado en llevarlos y darles esa tranquilidad, que es lo que buscan. Pero yo he visto en lo personal, Enrique, te voy a compartir algo como analista, que hay una rama como contador público que se llama contabilidad de los océanos. Uh-huh. Me he puesto a analizar que tenemos litorales, tenemos isla, ¿sí? Realmente es uno de los pocos estados que tiene las Islas Marías, que están con un gobierno federal, ¿sí? Focalizado en la Secretaría de Marina, pero territorialmente pertenece a mi municipio, Santiago Ixcuintla, ¿sí? Entonces, diseñar políticas públicas en base a los litorales y llevar una contabilidad de océanos, que contablemente, tú entiendes muy bien eso, cómo conformar un activo fijo con relación a los litorales, desarrollo de pesca, desarrollo de energía eólica, energía a través del movimiento de las olas, energía, de los vientos, ¿sí? Que desconozco si tenemos zonas de mucho viento, y lógico desarrollo de la pesca, desarrollo de acuacultura, ¿sí? Que ha bajado un poco por el detrimento de los manglares, todo de los aguas que tenemos estuarinas, ¿sí? En Nayarit, ¿no? Pero sí focalizar, ya no tanto en uno, ya en uno que vamos a formar una capa medio vetusta para los siguientes 10 años, y ahí se va a requerir otro tipo de políticas geriátricas, ¿no? Para poder mantener esa capa tan extensa de la población que nos estamos avejentando. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué oportunidades vamos a generar en este gran estado de Nayarit? ¿Sí? Entonces, yo sí vería que con oportunidad que las nuevas generaciones enfoquen sus capacidades todos con las nuevas herramientas que van a dominar la inteligencia artificial entre todas sus derivaciones, y no nada más como un diccionario de consulta a la IA, ¿no? No, la IA viene fenomenal y no tenemos idea en qué va a terminar todo esto. Entonces, sí diseñar carreras en las universidades, ir preparando. No hay un desarrollo fantástico todavía en esta materia, pero desde el inicio, ¿no? Tener a la UT, al Tecnológico de Tepic, la misma Universidad Autónoma de Nayarit, enfocar insertarlo en una política de diseño de políticas públicas para nuestro estado y explotar los recursos de una manera sustentable, principalmente porque ya también se está cuidando mucho eso, claro, la sustentabilidad. Para ir cerrando, ya es momento de ir comenzando. Así que aquí estamos hablando de aviación, como cuando dicen, ya es el momento de prepararnos para el aterrizaje de las ideas. Vamos a la parte conclusiva, sobre todo después de que estamos viendo inflación nacional 4.32, el caso de la inflación de Nayarit 5%, vemos muchísimos componentes. ¿Cuáles son los impactos iniciales que estás viendo con respecto a ese tema de la inflación que tenemos en Nayarit y el por qué ese diferencial tan enorme que tenemos con respecto a otros estados? Mira, Enrique, yo tengo mi propio INEGI. Yo los fines de semana hago mi recorrido por los mercados, los tianguis, ¿sí? Para medir la percepción. Bueno, en la estación que dirigí, tú sabes que por cierto de repente también sales ahí, ahí te invitan. ¿Te acuerdas que pusimos la sección de los precios de la bolsa?
pero del mandado. Ahí está tu INEGI. Sales al mercado, ve cómo está. Entonces percibo, ¿no? Cuando hay dinero, cuando reciben los apoyos federales, se nota. Lo que me asusta es el crecimiento de la informalidad, ¿ve? Que esto complica el hacer llegar todos los programas que tiene diseñados de los gobiernos y complica también la atención, digamos, de los servicios públicos. Hay un crecimiento de la informalidad, ¿sí? El desempleo está detenido en un 2.7%, ¿sí? Pero sí hay una población de 5 millones de personas que están en edad de entrar a trabajar, ¿sí? Una cosa es la tasa de desempleo y otro, el sector de la población en México, estoy hablando. Económicamente activa. Económicamente activa, que ya va a requerir empleo, ¿sí? Nos va a alcanzar el tiempo. Sí, adelante. Y estamos a punto de cerrar. Una conclusión que le dirías al público después de esta amplia charla, muy brevemente, Felipe. ¿Cómo enfrentar la inflación en el hogar? ¿Cómo enfrentar la inflación en las empresas? Los empresarios pues, diseñan sus planes de control de costos. En un momento dado se adaptan a las nuevas circunstancias laborales y tienen que hacer alianzas con los trabajadores y trabajar cuestiones de cómo retener a sus clientes. Eso es en las empresas. En el hogar, hacer una planeación en conjunto con todos los integrantes de la familia, llevar durante un mes un control de sus gastos, qué es lo que gastan, ¿sí? Diario. Compré esto, unas sabritas, compré azúcar, compré aquello, todo, para en un momento dado, al término de ese mes, diseñar, ¿sí?, ¿qué pueden reducir para optimizar el gasto en el hogar? Sabiendo de que están subiendo los precios en algunos artículos. Algunos, Nayarit es muy rico en producción agrícola, sí. Pues demandemos esos artículos. Esa sería mi conclusión para tanto las empresas como a los hogares nayaritas, Enrique. Y nos ha alcanzado el tiempo, Felipe Ortiz Benavides. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A Fondo. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo, Enrique. Muchas gracias y por supuesto gracias también a usted que nos ha acompañado en el transcurso de este día aquí en Mega Noticias. Quédese con más, que tenemos más para usted.